Hola, hola queridos amigos y hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Es para mí un grato privilegio nuevamente encontrarnos en este estudio y comentario de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión trata para nosotros un tema maravilloso acerca del noble príncipe de paz, que Dios, a través del ministerio del profeta Isaías, ya había prometido para nosotros en este maravilloso libro del Antiguo Testamento. ¿De qué se trata la promesa de la venida del Mesías, tal como se deja ver en los capítulos iniciales del profeta Isaías? ¿De qué trata esta promesa? ¿Cuáles son las circunstancias que la hacen necesaria? ¿Y cómo nosotros podemos entender la promesa del Mesías dentro de la historia propia del pueblo de Israel, que ilustra la manera en la cual el Nuevo Testamento interpreta la venida de Cristo Jesús a la tierra? ¿Cómo nosotros podemos entender esto? No cabe duda que a través del estudio de la palabra del Señor, a través de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar la venida de Cristo dentro de su marco bíblico adecuado para comprender así lo que el Evangelio de Cristo significa para nosotros. Por esa razón quisiera invitarles a que pudiéramos hacer entonces una oración, elevando nuestras mentes y corazones al Señor para que Él nos haga comprender sus sagradas Escrituras. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, te pedimos que el día de hoy cumplas para nosotros tu preciosa promesa acerca de enviar a tu Santo Espíritu para que ilumine nuestras mentes y nos guíe a la comprensión de toda verdad. Al mismo tiempo, Señor, queremos que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas por completo, de adentro hacia afuera, Señor, de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en primer lugar nosotros necesitamos comprender, con el propósito de poder interpretar correctamente la venida del Mesías como aquella venida que encarna las profecías del Antiguo Testamento y mejor aún, las profecías del libro de Isaías concernientes a la venida del Mesías, nosotros necesitamos interpretar la historia de Israel que Isaías despliega y de la cual el mismo profeta forma parte. Esta historia debe ser comprendida como el despliegue del cumplimiento profético de la ley de Dios dada de parte del Señor a través del ministerio de Moisés a todo el pueblo de Israel. En otras palabras, la historia de Israel de la cual Isaías forma parte y que sencillamente él anuncia, es el cumplimiento perfecto de las promesas y advertencias de Dios dadas a través del ministerio del profeta Moisés en los últimos capítulos de la ley, es decir, en los últimos capítulos del Deuteronomio. Allí donde el profeta de Dios, Moisés, comunicándose con el pueblo de Israel antes del cruce del Jordán, les advierte sobre las maravillosas bendiciones de la obediencia y al mismo tiempo llamando a los cielos y a la tierra como testigos en contra de Israel. Dios les advierte acerca de las terribles advertencias, de las terribles consecuencias de la desobediencia. Esto es exactamente lo que la historia de Israel va a cumplir y cuyo cumplimiento verifica la lealtad y la veracidad de la palabra del gran Dios. Esto es exactamente lo que hay que hacer con el propósito de entender correctamente el desarrollo o despliegue de la historia profética de Israel. Vamos a leer entonces algunos pasajes de la ley, algunos pasajes de la Torá, donde ella nos muestra cuáles son en primer lugar las preciosas promesas de la obediencia condicionada al cumplimiento del pueblo de Dios, del pacto
que se había establecido entre Dios y el pueblo en el monte de Sinaí. Y luego vamos a ver cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Atención, desobediencia que estaba predicha ya. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel no había aceptado los términos del pacto eterno. Al no aceptar el pueblo de Israel los términos del pacto eterno y llegar a establecer con Dios un pacto distinto al pacto de gracia, un pacto distinto al pacto eterno, la obediencia a la ley de Dios no era posible hasta que Dios mismo cumpliera para Israel los términos y beneficios del pacto eterno, del nuevo pacto que Jesucristo va a renovar, que Jesucristo va a confirmar para todo su pueblo y por supuesto toda la humanidad. Veamos esto. Lo encontramos en primer lugar en el libro de Levítico, número 26. Levítico capítulo 26 nos va a presentar en palabras grandiosas las promesas del pacto, las promesas que el Señor les dejó y obviamente también las advertencias y consecuencias de la desobediencia. Levítico capítulo número 26 nos dice lo siguiente. Dice así el Señor, versículo 3. Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo os enviaré las lluvias a su tiempo y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra y dormiréis sin que haya quien os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Noten eso, las bestias de la tierra desaparecerán y la espada no pasará por vuestro país. Está, en otras palabras, hablando de una condición paradisíaca, una condición edénica de la tierra, en donde el sustento, el pan, las cosechas, todo estará en su tiempo perfecto y justo, todo como provisión de Dios. Incluso las bestias salvajes no habitarán allí, desaparecerán y la espada del enemigo no iba a tocar la tierra. Estas son las bendiciones del pacto. Ahora mira esto, sigue diciendo así. Perseguiréis a vuestros enemigos, versículo 7, perseguiréis a vuestros enemigos que caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, os haré crecer, os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y desecharéis lo añejo para guardar lo nuevo. Atención. Yo pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais sus siervos. Rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Estas bendiciones ¿pertenecen a qué pacto? Atención con lo que vamos a decir. Estas bendiciones pertenecen al pacto que se estableció entre Dios y su pueblo en el monte Sinaí. Son las bendiciones del pacto antiguo. Bendiciones que procuraban hacer despertar las conciencias del pueblo a la realización de ellas a través, atención, no del antiguo pacto, no del pacto como tal que se establecía en el Sinaí, sino bendiciones que iban a ser llevadas a cabo cuando el pueblo de Israel reconociera su necesidad de que Dios cumpliera para ellos las promesas del pacto eterno, las promesas del pacto de la gracia. En otras palabras, las promesas y bendiciones del pacto que se estableció en Sinaí, llamado en la Escritura y de manera especial en el Nuevo Testamento, llamado el Antiguo Pacto,
tenían como propósito hacer nacer en el pueblo, en sus mentes y corazones, la necesidad de establecer, o mejor dicho, la necesidad de permitirle a Dios establecer y cumplir para ellos las promesas del pacto antiguo, del pacto de la gracia, del pacto que anticipa al mismo pacto de Sinaí. En otras palabras, el pacto eterno era lo que establecería para ellos la presencia y comunión perfecta con el Dios del cielo. Pero el pacto antiguo que se estableció en Sinaí tenía bendiciones que querían despertar en el pueblo de Israel la conciencia y necesidad de mejores promesas, las promesas del pacto eterno que se había establecido no en el monte Sinaí, sino en el jardín del Edén desde el mismo momento en que hubo pecado. Hubo entonces la promesa de un Salvador, la promesa de la gracia. Ahora bien, noten esto. El pacto antiguo establecido en el Sinaí tenía bendiciones, pero así como tenía bendiciones, tenía consecuencias y advertencias. Y vamos a notar cuáles son las consecuencias de la desobediencia. En Levítico capítulo 26, versículo 14 en adelante se nos dice lo siguiente. Atención. Pero si no me escucháis, ni cumplís todos estos mandamientos, ni despreciáis mis preceptos, y vuestra alma menosprecia mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Atención con lo que Dios iba a hacer. Enviaré sobre vosotros terror, en primer lugar, terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Y después de hablar de una progresión sistemática de cada vez más terribles consecuencias de la desobediencia, si el pueblo finalmente no escuchaba, miremos cómo iba a terminar estas consecuencias. Dice el versículo número 32 lo siguiente: asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella habiten. A vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Vuestra tierra quedará asolada y desiertas vuestras ciudades. Versículo número 36. A los que queden de vosotros les infundiré tal cobardía en sus corazones, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los hará huir como se huye ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo iba esto a progresar hasta el punto en que el pueblo al cual se le había prometido la tierra sería deportado, exiliado de ella, para habitar con terror, con miedo, con angustia de corazón en la tierra de sus enemigos? Ahora noten esto. Finalmente, esto es lo que Dios promete para ellos. Versículo 44 de Levítico 26. Dice así la palabra del Señor: aún con todo esto, cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, es decir, el exilio y la deportación ya habrán tenido lugar para este momento. Mira lo que le promete Dios entonces a ellos. Aún con todo esto, cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Ahora mira esto es maravilloso. Cuando el pueblo de Israel quebrante, como está aquí predicho, cuando el pueblo de Israel quebrante las promesas del pacto antiguo, las promesas del pacto establecido con ellos en el monte de Sinaí, aun cuando ellos quebranten esas promesas, Dios querrá seguir siendo fiel al pacto eterno de gracia establecido con Adán y Eva en el jardín del Edén, confirmado a Abraham, para que cuando el pueblo quebrante las promesas del pacto antiguo, Dios aún recordará, por amor de su nombre, las promesas del pacto eterno,
para no olvidar a Israel y aún hacerles bien cuando se arrepientan en medio de la tierra de sus enemigos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ahora mira esto es maravilloso. Dijimos entonces que acá, en profecía, se está anticipando la desobediencia del pueblo al pacto antiguo establecido en el Sinaí. ¿Y qué es lo que Dios iba a hacer cuando eso ocurriera? Notemos cómo lo dice en las palabras del Deuteronomio a través del ministerio del profeta Moisés en Deuteronomio 28. Mira exactamente lo que iba a suceder. Deuteronomio 28, versículo 64 en adelante, nos presenta al mismo tiempo, como Levíticos 26, la anticipación y profecía de la deportación cuando el pueblo de Israel fuese al exilio a vivir en la tierra de sus enemigos, perdiendo la tierra que Dios les había entregado como posesión por causa de la infidelidad a las promesas del pacto establecido en el Sinaí. Mira lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 64 en adelante. Dice así: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Atención. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová un corazón temeroso, languidez de ojos y tristeza de alma. Tendrás la vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo que amedrantará tu corazón y por lo que verán tus ojos. ¿Te das cuenta? Esto es terrible. Ellos vivirían en tinieblas, pero no tinieblas cualquiera, tinieblas de alma, tinieblas de corazón, tinieblas en las cuales la mente y el corazón vivirán en completa angustia, en terror, en desesperación, en miedo, en medio de las naciones a las que ellos serían exiliados. Pero ahora mira esto, lo que va a decir la Escritura acá. En el mismo Deuteronomio, capítulo 29, donde se le promete y se le anticipa a Israel que ellos no guardarán las promesas, no guardarán los términos y condiciones del pacto antiguo establecido en el Sinaí, sino que los romperán, invalidarán ese pacto e irán al exilio e irán a la deportación. Mira lo que Dios les dice a ellos que el mismo Señor se propone hacer cuando el pueblo hubiere quebrantado los términos del pacto del Sinaí, del pacto antiguo. Mira lo que les dice Dios en el capítulo número 29, versículo número 27. Atención. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Atención. Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Y saltamos ahora al comienzo del capítulo número 30 de Deuteronomio. Mira lo que Dios va a hacer. Sucederá, versículo 1 del capítulo 30, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Mira, Jehová los va a regresar, volverán. Y escucha, hará volver a todos tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Versículo 4. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo,
de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Versículos 5 y 6 son versículos absolutamente claves. Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6, atención. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nota la maravillosa promesa que Dios está haciendo en este lugar. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esencia con este pueblo que el Señor le está dando bendiciones bajo término de obediencia, bajo condición de obediencia, y maldiciones como consecuencia de la infidelidad y desobediencia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Mira lo que Dios está haciendo. Mira de lo que se trata esto. Atención. Dios llama al pueblo de Israel, que está cautivo en Egipto, para darle al pueblo la renovación y restauración al pacto eterno, al pacto de la gracia, que Dios dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén, que Dios volvió a confirmar a los padres como Abraham y otros. Pero cuando el pueblo llega al monte de Sinaí y concerta con Dios el pacto, el pueblo no acepta los términos de las promesas del pacto eterno de la gracia. Y Dios permite que el pueblo, por causa de su misma historia, se dé cuenta y verifique la imposibilidad de guardar la obediencia a Dios, de guardar los mandamientos a Dios, a menos que sea Dios mismo que intervenga en su medio, transformando su corazón y su ser entero. Entonces Dios permite que el pueblo entre con Él en un pacto que no es el pacto eterno, que no es el pacto de gracia, sino que es el pacto antiguo formulado y establecido en el Sinaí. Este pacto establecido en el Sinaí tenía términos y condiciones, bendiciones y maldiciones. Dios, por medio de la historia del pueblo, permitiría que el pueblo se diera cuenta de la imposibilidad de guardar los términos y condiciones del pacto antiguo para volver a restaurarlos a las promesas eternas del pacto eterno, el pacto de la gracia. Y esto es exactamente lo que iba a ocurrir. El pueblo de Israel, en medio de la tierra a donde el Señor los llevó para tomar posesión de ella, prevaricarían contra el Señor, transgrederían los mandamientos, desobedecerían al Señor. Todos ellos iban a ser infieles, pero la profecía decía que en medio de la infidelidad, en medio del exilio, en medio de la deportación, que era el último y más terrible castigo de la desobediencia como consecuencia de su propia infidelidad, Dios se encargaría de llamar de los lugares lejanos de las tierras, debajo del cielo, a todos los cautivos para volverlos a traer a la tierra, para renovar con ellos las promesas del pacto eterno, atrayéndolos a través de una conversión de corazón que la Escritura llama la circuncisión del corazón, para que con todo su corazón, con toda su alma, el pueblo amara a Dios, viviera finalmente en obediencia, con una experiencia profunda y verdadera de conversión del ser entero. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Ahora bien, ¿cómo se cumple eso en la historia del pueblo de Israel? ¿Cómo se cumple? Eso es exactamente de lo que tratan los capítulos pertinentes a esta lección del profeta Isaías. Isaías capítulo 9 al capítulo número 12. Son el cumplimiento a la manera de Dios de la historia profética del pueblo de Israel. Dios nos va a mostrar cómo se iba a cumplir esto en el pueblo de Israel. Y mira cómo se iba a cumplir. Mira esto. Atención. Isaías capítulo número
8, los últimos versículos. Vamos a abrir Isaías capítulo 8, los últimos versículos. Mira lo que va a decir la Escritura en este apartado. Dice así, Isaías 8, versículos 21 y 22, nos dice la Escritura: pasarán por la tierra, fatigados y hambrientos, y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro con altivez. Y ahora mira esto: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas. ¿Te das cuenta? El terror, la angustia de mente, de corazón, la angustia con que el pueblo iba a ser amedrentado, la angustia y el terror que Dios iba a infundir en ellos, en medio de su tierra y en medio de la tierra de los enemigos, se está cumpliendo en Isaías, cuando Isaías nos muestra las consecuencias de que el pueblo desobedeciera a Dios, consultando a los muertos y no a Dios, como lo dice la última parte del capítulo número 8. Ahora mira lo que iba a ocurrir. Cuando toda esta desobediencia trajera las consecuencias finales de la desobediencia, ¿qué iba a ocurrir con el pueblo? Mira lo que Dios dice acerca de el instrumento de su ira. Isaías capítulo número 10, versículo 5 en adelante. Ay de Asiria, vara y bastón de mi furor. En su mano he puesto mi ira. La mandaré contra una nación pérfida. Contra el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite los despojos y arrebate la presa, y lo ponga para ser pisoteado como lodo en las calles. ¿Te das cuenta? Cuando el pueblo de Israel desobedeciera al Señor, incumpliendo los términos y condiciones del pacto del Sinaí, Dios iba a hacer lo que había prometido. Llamaría a un enemigo extranjero, a una nación extranjera, para venir en contra de Israel y ejecutar su ira en contra del pueblo. Y eso es exactamente lo que es Asiria. Asiria es instrumento en las manos de un Dios que procura llevar a cabo su justicia por medio de la invasión extranjera para purificar a un pueblo que se ha pervertido, que ha idolatrado, que ha incumplido las promesas del pacto del Sinaí, que ha sido infiel a su Dios, que ha despojado a la viuda, al huérfano, y ha encumbrado a los poderosos que acumulan territorio, que acumulan propiedad, dejando sin nada al pobre y menesteroso. Esto es lo que está ocurriendo con el pueblo. Y Asiria es el instrumento en las manos de un Dios que procura limpiar la tierra de Israel por medio del fuego, por medio de los enemigos extranjeros, por medio del castigo de la ira de Dios que quiere purificar a su pueblo. Y Asiria es el instrumento de su ira. Ahora mira esto. De la misma manera en la cual en Deuteronomio capítulo 32, Dios dice que a través de un pueblo que no es su pueblo, va a provocar a celos a su propio pueblo. Pero después de que Dios haya hecho esto, el pueblo extranjero, instrumento de la ira de Dios, se iba a engrandecer, como Deuteronomio 32 lo dice, se iba a engrandecer y no tendría entendimiento de que era la mano de Dios que lo estaba dirigiendo. Isaías dice que Asiria pasaría por esa experiencia. Después de que Dios lo utilizara para traer su propósito de justicia con la tierra de Israel, Isaías nos dice que Asiria se iba a envalentonar, a engrandecer y se iba a llenar de soberbia delante de Dios, pensando que es su poder, el poder asirio, que había logrado todo eso y no la mano de Dios que los está conduciendo. Mira lo que dice Isaías acerca de Asiria. Dice así: pero él, es decir, el rey de Asiria, el pueblo de Asiria, pero él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. ¿Qué cosa no iba a pensar su corazón ni imaginar? ¿Qué cosa?
que ellos eran sencillamente instrumentos de ira en las manos de Dios. Y luego dice entonces lo siguiente: pero acontecerá, versículo 12 en adelante, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogante altivez de sus ojos. Dios entonces se iba a encargar ahora del mismo Asiria, que había usado como instrumento de su ira. Y ahora, mientras el Señor se encarga de Asiria, entonces el Señor deja para su pueblo una promesa maravillosa. ¿Y cuál es la promesa? Atención, mira esto. Después de hablar de esta destrucción terrible que Asiria iba a dejar, ahora Dios en el último versículo del capítulo número 10 compara la destrucción que Asiria iba a producir en la tierra de Israel por parte del Señor con la tala de un bosque. Y mira cómo lo compara. Versículo número 34. Dice así: cortará con hierro la espesura del bosque. Fíjate, a través de Asiria, Dios iba a talar el bosque, que representa a su pueblo. Y dice: cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Fíjate, cuando entonces pase Asiria, talando el bosque del Señor, mira lo que iba a ocurrir. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Versículo 1 del capítulo 11. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Mira, Dios está diciendo: después de que Asiria pase como una tala sobre el bosque de la casa de Israel, entonces de lo que quede del pueblo de Dios en Judá, de ese pueblo que Dios iba a permitir que fuese al exilio, primero con Asiria, luego con Babilonia, e iba a llegar pasando por Medo-Persia, luego por Grecia, luego por Roma. Después de que el pueblo de Dios perdiera el reino de la casa de David, iba a retoñar un vástago que al mismo tiempo no es solamente rama o vástago de Isaí, sino que es la misma raíz de Isaí. Iba a retoñar de la casa de David, aquel en quien el Espíritu de Dios iba a reposar. ¿Y qué es lo que este vástago iba a hacer? ¿Qué es lo que este vástago representaría? ¿Quién sería? ¿Qué cosa es esta promesa? Miren lo que nos dice el capítulo número 9 y luego nos regresamos al 11. Dice así, capítulo número 9 de Isaías. Dice lo siguiente: el pueblo, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahora mira lo que dice, versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a repasar nuevamente lo que esto significa en el contexto de lo que habíamos leído sobre las promesas y las maldiciones del antiguo pacto. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer cuando el pueblo de Israel prevaricara y desobedeciera, incumpliendo las promesas del pacto del Sinaí? ¿Qué es lo que habíamos dicho que iba a suceder? Dios, después de que el pueblo desobedeciera, como la profecía lo anunciaba ya, Dios aún así no se iba a olvidar
del pacto eterno. Aunque el pueblo de Israel incumpliera, transgrediera y desobedeciera las condiciones del pacto del Sinaí, Dios no cambia su amor para la familia humana. Su amor es inalterable. Y cuando el pueblo en desobediencia, en medio del exilio, se acordara de su Dios, Dios cumpliría para ellos las promesas del pacto de la gracia. Y Dios traería a uno en quien, poniendo su espíritu, devolvería el reino de la casa de David, devolvería el reino eterno. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Dios traería a uno que haría brillar la luz del reino celestial en el mismo lugar donde Israel había visto hasta el momento pura tiniebla. Dios haría resplandecer la luz en medio de los deportados. Dios haría resplandecer la luz de su reino, resplandeciendo para nosotros en un Hijo que nos fue dado. ¿Y cómo se cumplió eso en las Escrituras? Mira lo que dice Mateo capítulo número 4. Y volvemos a Isaías capítulo 11. Mateo capítulo 4 nos dice cómo se cumplió esa profecía para nosotros. Mira lo que dice la Escritura. Dice así, versículo número 12 del capítulo 4. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Galilea, las mismas zonas que Asiria había tomado y deportado del pueblo de Israel. Y ahora mira lo que dice. Dejando Nazaret fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pregunto, ¿qué era lo que decía siguientemente la profecía del profeta Isaías? Que a este Dios le iba a dar el reino de David su padre, y lo dilatado de su imperio no tendría fin, porque el celo de Dios iba a hacer esto. Y ahora mira cómo dice el versículo siguiente de Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo se cumple esto? Aquí se cumple, aquí está. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que significa en este contexto el reino de los cielos? ¿Cómo comienza a operar el reino de los cielos? ¿Recuerdas lo que habíamos dicho acerca del pacto eterno establecido en el Edén, en contraste con el pacto antiguo establecido en el Sinaí? ¿Por qué razón el pueblo estaba prácticamente condenado a la desobediencia e infidelidad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en el pacto antiguo el pueblo de Israel tenía que darse cuenta que era incapaz de obedecer los términos y condiciones del pacto? ¿Por qué la profecía anunciaba que el pueblo iba a caer en la desobediencia hasta ser erradicado de la tierra y llevados cautivos a tierras extranjeras? ¿Por qué? Porque el pueblo no podía obedecer bajo el pacto antiguo. La única forma en que el ser humano, tanto el pueblo de Israel y toda la humanidad, pueda llegar a la obediencia es que la humanidad pueda recibir la obra de Dios en el corazón. La circuncisión de corazón de la que habla Deuteronomio capítulo 30. ¿Y cómo eso es posible? ¿Cómo la lleva a cabo el Señor? Mira lo que nos dice, interpretando exactamente lo que Jesús comenzó a hacer en Galilea de los gentiles, el apóstol Pedro, cuando comienza a registrar y a reportar el ministerio de Jesús que comenzó desde Galilea. Mira lo que nos dice Pedro. Pedro nos lo explica muy bien en el capítulo número 10 de Hechos de los Apóstoles, en su entrevista con Cornelio, capítulo número 10, versículo número 36 en adelante. Pedro dice lo siguiente, atención. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea,
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Esto es la interpretación de Mateo 4. Y ahora dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está, Emanuel, el Emanuel prometido en Isaías capítulo 7. El Emanuel que ahora Isaías nos presenta como aquel que llevaría lo dilatado del imperio de Dios a un punto sin fin. El reino de los cielos que por medio de Jesucristo llega a la tierra, comienza a establecerse en el instante en que Jesucristo puede comenzar a hacer retroceder las tinieblas que el diablo había puesto en el corazón de los hombres, y puede comenzar a hacerlas retroceder hasta el punto de que allí en el corazón y la voluntad de los hombres, la voluntad del Padre Celestial comience a ser ejecutada. Cristo Jesús llega para despojar las obras que el diablo había hecho en la familia humana, para hacer retroceder lo que el diablo había hecho, para hacer al ser humano nuevamente un súbdito del reino de los cielos. Solamente así comienza el pueblo a poder obedecer. Solamente así comienza el reino de Dios a mostrarse en el corazón de la familia humana. ¿Y cómo comienza eso? ¿Cómo es que Cristo hace eso posible? ¿Recuerdas Isaías capítulo 11? Mira lo que dice el capítulo 11 de Isaías. Isaías capítulo 11 nos dice lo siguiente. Atención, hablando acerca de este, en quien Dios pondría su propio espíritu. La Biblia dice en Isaías 11 lo siguiente. Versículo número 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Por qué razón dice aquí la Biblia que la raíz de Isaí, el mismo vástago que retoñará de la casa de David, por qué razón dice la Biblia que Dios la iba a poner como un pendón, como un estandarte, como una vara que iba a ser levantada para que los pueblos la vieran? ¿Por qué razón? ¿Recuerdas que la promesa y la maldición del pacto antiguo decía que cuando Israel desobedeciera a su Dios iba a ser erradicado de la tierra, exiliado, deportado? Y Dios prometía en Deuteronomio capítulo 30 que allá en la tierra de sus enemigos Dios los haría volver a los cautivos para circuncidarles el corazón, para que amaran al Señor con toda su corazón y mente y pudiesen vivir ahora. ¿Recuerdas eso? Aquí nos dice la Biblia que la raíz de Isaí, Jesucristo, sería levantado como un pendón, como un estandarte, como una señal a los pueblos de la tierra. ¿Para qué? Para hacer volver a los cautivos, para que los cautivos en la sombra de muerte, del pecado y de Satanás pudieran volver al Dios de Israel, para que quienes habían sido llevados cautivos por el pecado y la desobediencia pudiesen ser traídos a una circuncisión de corazón, a una conversión genuina que finalmente los hiciera leales a las promesas, a los pactos, a la promesa maravillosa de Dios, obedientes al pacto eterno. Esto es lo que Dios está haciendo y es lo que va a hacer con Jesús. Y mira cómo lo dice Isaías capítulo 11, versículo 12, confirmando lo que hemos dicho. Levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel y desde los cuatro confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá. ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo hace Dios eso? La palabra pendón que aparece en el capítulo número 11, versículo 10 y versículo 12 es la palabra hebrea nes. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra hebrea nes? ¿Recuerdas el episodio de Números capítulo 21 cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto sobre un asta? ¿Recuerdas eso?
La palabra hebrea que se utiliza para decir en Números 21 que Moisés levantó la serpiente de bronce sobre un asta es la palabra hebrea nes. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Quién iba a ser la serpiente de bronce, la raíz de Isaí que iba a ser levantado sobre un asta? ¿Quién es eso? Oh, mira lo que dice la Escritura. Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3, versículo número 14. Dice la Escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y para qué sería levantado Jesucristo? ¿Para qué sería levantado Jesucristo sobre un asta, como un pendón a las naciones? ¿Para qué? Juan capítulo número 12 nos lo dice. Atención. Juan capítulo número 12, versículo número 31 en adelante. Dice la Escritura, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pregunto, ¿este todo implica a todas las naciones? ¿En qué contexto dice Jesús exactamente este versículo? ¿Sabes en qué contexto? Miren qué contexto. Juan capítulo 12, versículos más arriba, versículo 20 en adelante. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y les rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Por favor, Jesús nos está diciendo que había llegado la hora en que Dios cumpliría lo que decía Isaías 11. Jesucristo sería levantado como un pendón, como una señal a todas las naciones. Y esos griegos que habían venido a preguntar por Jesús, esos griegos y el pueblo de Israel desterrado, se iban a acercar a la cruz, haciéndose un solo pueblo, un nuevo hombre en el cual, transformando por completo por medio del Espíritu Santo, Dios haría una nueva humanidad, como lo dice Efesios capítulo 2, edificándolos a extranjeros, griegos, gentiles y judíos en un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación y formándolos como un templo en quien todo el edificio va siendo transformado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Jesucristo es el que sería levantado por pendón a las naciones, atrayendo a los cautivos hebreos, atrayendo a las naciones, siendo el deseado de todas las gentes para llegar a ser aquel que puede traer finalmente el reino de Dios en el corazón humano. El corazón humano solamente podrá ser atraído a Dios, solamente podrá ser hecho obediente a las promesas, a las condiciones del pacto de la gracia, cuando Jesucristo sea levantado por pendón a las naciones y atraídos por la cruz, el corazón sea transformado y en arrepentimiento vayamos a sus pies para recibir perdón y poder para ser parte por siempre del eterno pacto de Dios con la humanidad. Solamente Jesucristo puede hacernos súbditos del reino de los cielos. Solo Él puede atraernos cuando Él sea levantado delante de nuestros ojos por pendón y por señal para llegar a ser el deseado de todas las gentes. De esto se trata Isaías 9 al 12. Jesucristo es la salvación de Dios. Jesucristo es el que cumple las promesas del pacto eterno. Él nos atrae, Él nos transforma y en Él llegamos a ser súbditos del reino de los cielos. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido para tu crecimiento, para tu entendimiento de las Sagradas Escrituras, se despide en esta hora de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.